En la clase 2 de la unidad 4, en este primer video, vamos a aprender a elaborar el presupuesto de cobros y el presupuesto de pagos, que es el que nos va a servir para poder elaborar el presupuesto de efectivo. Entonces, primero, yo les recomiendo hacerlo siempre en pestañas diferentes. Si se fijan, aquí tenemos todos los que hemos elaborado previamente: el de inventario, el de costo de ventas, el presupuesto de gastos de ventas, el de gastos de administración, el de gastos financieros, que son los de las clases anteriores, y en este caso vamos a elaborar el presupuesto de cobros. Aquí, para facilidad, yo siempre he copiado aquí la información que considero relevante para poder elaborar el presupuesto. Como ustedes pueden ver, pues yo ya tengo acá la plantilla. Ustedes, dependiendo del dato del presupuesto, cuando estén haciendo algún ejercicio, pues lo adaptan, ¿verdad? Entonces, el primer punto para realizar el presupuesto de cobros, recordemos que esto exclusivamente viene de lo que yo estoy vendiendo. O sea, nosotros vamos a cobrar a los clientes a los que les vendemos al crédito. Por eso el dato que necesitamos son las ventas totales estimadas por mes. Que donde obtenemos este dato, nos vamos al presupuesto de ventas, que fue el primero que hicimos, y traemos el dato de enero y, como siempre, lo arrastramos. Yo aquí ya tengo las fórmulas de sumas de totales de acá, y esta de acá es la fórmula de la suma de estas 4 filas que tenemos acá, que ahorita lo vamos a ir armando. Luego, lo primero que me decía el ejercicio es que las ventas mensuales se venden 50% al contado, 25% a 30 días plazo y 25% restante a 60 días plazo. Entonces yo lo puedo separar aquí: el 50% al contado, es decir, en el mismo mes; el 25% en el siguiente mes; y el 25% a 60 días, o sea, después de 2 meses. También me dice que el saldo inicial de cuentas por cobrar es de 60,000 y que este se recupera 60% en enero y 40% en febrero. Recuerden que ahorita lo que estamos sacando de acá es el efectivo que vamos a obtener en cobros, ¿verdad? Entonces, por eso incluimos también lo que vamos a recuperar que quedó del año pasado, y también la parte de contado y de crédito de las ventas estimadas para el mes. Entonces, el primer paso es la recuperación de las ventas. Nos dice que de estos 60,000, el 60% lo recuperó en enero. Dado que lo puedo poner acá, 60,000, para no equivocarme, y puedo multiplicar el 60,000 por el 60% que me dice que lo recupera en enero. Y en febrero me dice que recupera el 40%. Entonces ya tengo ahí la parte de la recuperación de las cuentas del saldo pendiente de cuentas por cobrar. Luego me dice que el 50% de las ventas las recupero en el mes y el 50% del contado. Entonces yo lo multiplico por 0.5, ¿sí? Eso es el 50%. Entonces, y lo arrastro, porque eso es lo que yo voy a estar recuperando en el mes. Esta es una forma. Con este lo voy a hacer de otra. Que ustedes pongan aquí 0.25, y sabemos que el 25% de las ventas de enero, voy a hacer un poquitito grande para que lo vean, lo voy a recuperar en febrero. Entonces voy a multiplicar este por esta casilla, y si la quiero mantener, la pongo fija. Es otra forma de hacerlo, pero la que ustedes quieran es válida, ¿verdad? No hay ningún problema. Y la última que también aplica es que ustedes pongan 25% tal cual para este, que es a 60 días, y es que mis ventas de enero lo multiplico por este porcentaje
la pongo fija y lo arrastro. Entonces, ahí yo ya tengo mi presupuesto de cobros, ¿sí? Entonces, yo totalizo por mes. También dependiendo de la periodicidad lo puedo hacer acá y aquí ya está el total de este que debería ser igual claramente al total de todos los meses. Entonces con esto ya tengo mi presupuesto de cobros que luego lo voy a utilizar para el presupuesto de efectivo. Después de esto, yo puedo elaborar el presupuesto de pago. Se ve algo largo, algo complejo, pero no lo es. Ahorita que vean cómo lo vamos elaborando, se van a dar cuenta que no es tan difícil. Es parecido al de cobro, solamente que como consideramos más gastos, más costos y este tipo de cosas, entonces por eso es que se divide de esta forma. Entonces, siempre yo puedo copiar la información o no, eso queda a opción de ustedes. Y me dice que los pagos de compra de materia prima, o sea, de los proveedores, los realizo a 30 días plazo, o sea, yo pago en el siguiente mes. Me da un saldo inicial de proveedores que es de 20,000, que para mí voy a considerar que la cuenta principal de proveedores es la compra de materia prima. En cuanto a, esa va a ser toda la cuenta principal de proveedores. ¿Por qué? Porque esta es la operación del negocio y son mis principales proveedores a los que yo les compro la materia prima. Entonces, por eso yo aquí considero que estos 20,000 es la cuenta inicial para los proveedores de compra de materia prima. Entonces me dice que son estos 20,000 que pago 40% en enero y 60% en febrero. Las planillas de mano de obra directa me dice que las pago al contado, o sea, en el mes pago lo que yo voy a pagar de planilla, lo que yo he presupuestado en ese mismo mes sale. Los CIF me dice que los pago un 80% contado y 20% a 30 días plazo. Digamos, asumiendo que algo de estos CIF a mí me den un pequeño crédito, entonces yo puedo pagarlo. Eso se iría quizás al balance, lo puedo agrupar tal vez total en proveedores o en otras cuentas por pagar pequeñas, etc. Y los gastos de venta y administración se pagan 90% al contado y 10% a 30 días plazo, ¿sí? Entonces, ahorita no vamos a considerar los gastos financieros en esta parte de los pagos porque lo incluimos en la parte de financiamiento en el presupuesto de efectivo. Por el momento lo vamos a trabajar así. Entonces, ¿cómo iniciamos? Primero, lo que yo debo pagar a proveedores, según mi presupuesto, lo debo obtener del presupuesto de compras de materia prima, lo que al final a mí me salió que yo tenía que comprar. ¿Dónde tengo esto? En mi presupuesto de compras y materia prima, eso recuerden es el presupuesto de materiales directos, materia prima. Aquí yo hice varios presupuestos, pero hay uno específico que es el de compras para el año. Esto es lo que yo voy a presupuestar. Entonces, si se fijan, lo ideal es que yo aquí ya tuviera el total, pero lo voy a hacer así, voy a sumar los dos. Ustedes lo pueden totalizar y lo arrastro. Esto para tenerlo como referencia. Ahorita vamos a ver cómo. El saldo inicial de proveedores, nuevamente yo lo puedo copiar, lo puedo escribir acá para no equivocarme. Me dice que yo pago en enero el 40%, entonces lo puedo multiplicar por el punto 4. Recuerden que eso equivale al 40%. Y me dice que en febrero pago el 60%. Luego me dice que los pagos de proveedores, o sea, de materia prima, yo los pago a 30 días. Entonces, yo tomo el valor de enero y lo pongo en febrero. Como dice que lo pago todo a 30 días, entonces solamente lo voy a hacer de esta forma. O sea, si se fijan, yo al arrastrar la fórmula en marzo,
Me sale que pago febrero, en abril y así sucesivamente. Luego, entonces, la salida de efectivo para la cuenta de proveedores es esta, ¿sí? Es la suma, no, esto está equivocado. Lo voy a corregir para que lo vean. La suma de este saldo inicial más los pagos a 30 días que yo voy a estar realizando, ¿sí? Aquí lo mismo. Qué bueno que lo vimos para que ustedes se den cuenta de los posibles errores, ¿verdad? Que pudiéramos tener. Aquí siempre es la suma y esta es la suma de estos dos. Esta sería la suma de estos dos. Y ahí obtengo mi dato. Importante, ¿verdad? Por eso aquí yo se los dejé como en cursiva para que esto no lo tomemos en cuenta. Digamos que es solamente nuestro valor de referencia. Y lo que yo debo sumar es solamente estas dos que son los pagos. Sigamos, ustedes creen que se pueden confundir, pueden insertar una fila acá para tener claro cuál es lo que se tiene que sumar. Recuerden que estos presupuestos, incluso en los libros de texto, ustedes los pueden encontrar en diferentes formas, las tablas, etcétera, pero siempre y cuando la información se transmita, esto es correcto. Entonces, no es que ustedes van a tomar esta plantilla como que esta es la plantilla definitiva y no la pueden cambiar. No. Ahí, si ustedes, como les digo aquí, dicen, no, yo me puedo confundir, entonces inserto una fila y no hay ningún problema, siempre y cuando sea claro y para ustedes a la hora de elaborarlo también sea claro. Luego con la parte de la mano de obra directa que prácticamente se podría agrupar aquí. Esto lo tenemos en el presupuesto. Recordemos que eso es todo en dinero. Entonces yo tengo aquí lo que yo voy a pagar de mano de obra. Y como dice que lo pago en el mes, pues no hay ningún problema. Ahí lo pongo que lo pago en el mes. Continuamos con el presupuesto de CIF, que tenemos que ir a traer el valor del presupuesto de CIF, el valor mensual, lo tenemos acá, y tomamos desde enero, y este es nuestro valor primero de referencia. Es importante recordar que debemos restar la depreciación porque no es una salida de efectivo real. Entonces, vamos a ir a traer la depreciación mensual. En este presupuesto no lo habíamos hecho mensual, entonces podemos asumir nosotros que la depreciación total mensual la vamos a dividir entre 12 y vamos a poner este valor como valor mensual. Entonces ya obtenemos aquí. En este momento nos dio en enero el valor negativo porque el valor de la depreciación es mayor en este mes, pero lo vamos a dejar así porque sabemos que a nivel total, luego cuando ya sumemos todas las salidas de efectivo, pues también esto no va a causar ningún problema y así para que nos pueda cuadrar cada mes cada uno de los cálculos. Luego vamos a hacer que nos dice que el 80% de los CIF los pagamos de contado, o sea, en el mes. Entonces, recuerden tomar siempre el valor efectivo, no el primer valor, porque si es así, luego nos podemos equivocar en todo lo demás. Y lo arrastramos. En este caso me lo arrastró y me lo pone de color rojito, porque así estaba este valor de enero, porque es negativo, ¿verdad? Pero lo único que hago pues es cambiárselo. Y me dice que el 20% que falta siempre del valor efectivo de enero, pues lo pago en el siguiente mes. Entonces, por eso lo multiplico por el 20% para el siguiente mes. Le voy a volver a cambiar esto porque me aparece con otro color y ya lo dejo así.
Luego, para presupuestar los pagos en gastos de venta, tomo el valor del presupuesto de gastos de venta de enero y lo arrastro, hago lo mismo, aquí yo ya tengo la suma, traigo la depreciación y también se la resto para obtener este valor efectivo. Y aplico la política que me está diciendo que el 90% lo pago en el mes. Recordemos que es siempre del valor efectivo y el 10% lo pago en el siguiente. Entonces, 10% del valor efectivo por punto 1 y lo arrastro. Entonces, ya obtengo aquí y en la parte vertical, o sea, mensual, para enero, febrero, recordemos que solamente sumar estas dos, no nos vamos a confundir y le damos una autosuma y tomamos todo, porque esto sería erróneo. Entonces, nuevamente, si ustedes creen que se van a confundir, pueden aquí insertar una fila y agregar nuevamente los meses, por ejemplo, para que claramente ustedes puedan distinguir cuáles son realmente las salidas de efectivo mensuales. Para los gastos de administración, hacemos lo mismo, nos vamos a los gastos de administración, los arrastramos, traemos el valor de la depreciación, lo arrastramos y lo mismo, para sacar ese valor efectivo de pagos que vamos a estar haciendo de gastos de administración, le restamos esa depreciación. Y hacemos el mismo cálculo porque decía que tanto para ventas como administración, el 90% se pagaba de contado, o sea, en el mes, y el 10%, o sea, lo que falta del valor efectivo, lo pago a 30 días plazo. Y es así como termino mi presupuesto de pago. Es importante que esto no es algo fijo, que para todas las empresas se pagan los IF de esta forma, los gastos de venta de esta forma, sino que va a depender de la empresa y de sus políticas de pago a proveedores y para cumplir todas sus responsabilidades y obligaciones con terceros.